Bienvenidas nuevamente a nuestro programa Bienaventurada, aquí en la página Mi Caminar con Dios. Hoy vamos a ver el episodio número 16 y el tema que he escogido para hoy es cómo pastorear el corazón del hijo. Hoy vamos a hablar cómo llegar al corazón de nuestro hijo para ser guiado. En el episodio pasado estudiamos acerca de la etapa de la adolescencia y hablamos que es muy importante esa conexión de corazones de los hijos con los padres con los hijos. Y cuando ya tenemos ese corazón, cuando los hijos nos han dicho, yo quiero que tú dirijas mis caminos en esa etapa de la adolescencia, o si tienes el corazón de tus hijos en la etapa de la infancia, hermana, pues quiero compartir con ustedes esta enseñanza llamada Pastoreando el Corazón del Hijo. Cuando hablamos de pastorear, pues viene a nuestra mente un pastor de ovejas que cuida a sus animalitos, ya sean chivas o ovejas, y que en sí el trabajo de un pastor, bueno, las guía, las cuida, las alimenta, las protege. Las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen con confianza a todos lados. Un buen pastor no abandona sus ovejas ante el peligro porque son propias. Lucha por ellas y las defiende de los depredadores. Tiene diferentes herramientas. Utiliza un cayado para guiarlas, una vara para corregirlas y se apoya algunas veces de 1 o 2 perros para reunir al rebaño. Las ovejas necesitan un pastor. Sin él, no tienen la capacidad para orientarse, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. Y si se siguen entre ellas, es muy probablemente que se pierdan. Las ovejas no saben dónde es el lugar correcto para comer o para beber, así que el pastor selecciona lo mejor para ellas, libre de enfermedades o peligros. Cuando el pastor es el dueño de las ovejas, ve a su trabajo con mayor responsabilidad. El asalariado solo ve el interés propio, recibir un sueldo, sin importar si las ovejas pasan hambre, frío o peligro. La vida de un pastor es dura. Debe aguantar el calor, el frío, la lluvia, a veces la nieve y la soledad por estar cuidando sus ovejas. No tiene días libres o de descanso, ya que el rebaño depende totalmente de él. Ser pastor de ovejas es un oficio que se hereda de generación en generación. Y cuando yo estuve meditando en este tema de pastorear el corazón del hijo, vino a mi mente, pues, cómo realmente cuida un pastor de ovejas a sus animalitos, y este oficio tan especial que puede tener una persona que cuida ovejas y chivas, se parece mucho a lo que es la maternidad. Nuestra labor como mamás es proveer necesidades básicas que tengan nuestros hijos, como ropa, alimento, educación, amor, cuidados. Y pues todo esto son necesidades que nuestros hijos tienen, más aparte pues los peligros que pasan físicos, espirituales, emocionales, llevarlos a la escuela, ayudarles a salir adelante. Y no es una tarea fácil, es una tarea que requiere sacrificio, y igual que un pastor no hay días de descanso, hay que soportar tiempos difíciles, y la maternidad pues es un oficio que se ha heredado de generación en generación. Y siempre que pienso en la maternidad, en criar hijos, la meta es que nuestros hijos sean como Cristo, pero hay un versículo que nos anima a seguir adelante. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si estamos haciendo lo correcto como madres, si estamos siendo fieles a lo que dice la Biblia, pues entonces vamos un día a cosechar todo eso que sembramos. Así como ese pastor de ovejas puede comer de las ovejas o puede utilizar su lana o las puede vender, su trabajo tiene una remuneración, igualmente lo es la maternidad. Y pues bueno, pensando en este tema, me basé en esta enseñanza en el Salmo 23, que es el Salmo de Jehová es mi pastor, el Señor, el pastor y nosotros las ovejas. Y vamos a ver cómo trabajar con las ovejas. Y bueno, ¿qué es lo que pastoreamos nosotras como mamás? Más allá que pastorear
lo exterior de la vida de los hijos, es pastorear su corazón. ¿Y qué es el corazón del hijo? Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos del corazón, hablamos de la esencia interna de cada persona. Es el yo, es el alma, es tu personalidad, tu manera de pensar, de razonar, tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, que vienen de lo más interno de tu ser. Y bueno, pues al entender que el corazón es perverso, no podemos confiarnos en esa frase que dice, guíate por lo que dice tu corazón. No, el corazón tiene que estar bajo autoridad, el corazón debe ser pastoreado, el corazón debe ser guiado y cautivado por alguien. Porque, ¿qué tan importante es el corazón? Bueno, Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo nace de un pensamiento, de un razonamiento, de un sentimiento y se ejecuta en una decisión a través del cuerpo. Y no es decir, ay, es que la carne quiso y esto me salió. No, ya hubo un pensamiento, un deseo dentro de ti. Entonces, un corazón perverso, que es el que todos tenemos, va a tener pues acciones pecadoras. Entonces hay que pastorear y guiar ese corazón a lo correcto. Pastorear el corazón del hijo es trabajar con su personalidad, su carácter, sus emociones y pensamientos, más que tener acciones externas. A veces nos enfocamos en que se vistan bien, hablen bien, caminen bien, actúen bien. Pero más que lo de afuera, hay que poner mucha atención en lo que hay adentro. Por fuera se puede reformar y domesticar, pero tarde que temprano pues va a salir a la luz lo que hay en su corazón. La transformación de una persona es interna. Siempre la Biblia habla de adentro hacia afuera, de lo espiritual a lo físico. Es más allá de tener un hijo bien portado y obediente por fuera, pero por dentro tener un hijo rebelde y obstinado. Y aquí vamos a ver cómo podemos trabajar en la vida de nuestros hijos a través de pastorear su corazón. Y vamos al Salmo 23, un salmo que yo creo que todos conocemos de memoria. El versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí nos está hablando de una relación de confianza entre el pastor y la oveja. La oveja dice, pues el Señor es mi pastor, Él es mi guía, Él es mi dueño y con Él nada me falta, estoy en perfecta protección. Hermana, tú no puedes pastorear el corazón de tu hijo si no existe una correcta comunión entre ustedes. En la clase pasada hablamos de relaciones en el momento en que ya soy mamá, hijo, mamá. Pero después de una relación se crece lo que se llama la comunión, la confianza que puede haber entre uno y el otro, la comunicación, el compañerismo, todas estas cosas que nos unen. Si no hay esa unidad, más allá de una relación, no se puede pastorear. Todo lo que los padres hagan o digan, el hijo pues simplemente te va a escuchar y lo va a hacer a un lado. No va a ser aceptado, quizás siga tus instrucciones, porque las tiene que hacer y vive en casa, pero su corazón está lejos de ser guiado por el buen consejo de sus padres. Entonces, ¿qué se necesita para tener esa buena comunión? Lo vimos en la clase pasada, Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios necesita hacer una restauración en esta comunión, de esta relación que ya tenemos. Recuerda, la relación no se puede perder. Yo no dejo de ser la madre biológica de mis hijos. Hay muchas evidencias para ello, no se puede perder. Pero la comunión, el compañerismo, la cercanía, sí se pierde cuando nos hemos ofendido uno al otro y no nos hemos restaurado, no hemos conectado ese puente que mantiene esta comunión. Entonces, tener el corazón del hijo, hermana, es poder llegar a lo más sensible de su vida, es poder
platicar con él y que él nos diga lo que ve, lo que piensa, lo que siente, lo que le emociona, lo que le da miedo. ¿Y cómo puede un hijo llegar a esto? Bueno, el hijo sabe cuando sus padres son genuinos. Hay muchas necesidades en el corazón del hijo y cuando él ve que los padres lo aman, están buscando lo mejor para él, son padres sinceros, son padres que se arrepienten cuando han fallado, cuando el hijo ha expresado que una acción o una actitud de los padres le ha ofendido, es entonces cuando el hijo voluntariamente entrega el corazón a sus padres. Mira, hermana, podemos decir, por naturaleza, los hijos admiran a sus padres. Dice ese proverbio, la honra de los hijos, sus padres. Los hijos admiran a sus papás y cuando son pequeñitos, ¿verdad? Mi mamá es la más hermosa, mi papá es el más fuerte y hay esa admiración. Pero conforme van creciendo y llegan a la adolescencia, ellos entienden realmente quién es mi mamá y quién es mi papá. Si durante esos años de infancia les hemos dicho a nuestros hijos, soy humano, te fallo, perdóname, me equivoqué, te amo, y ve nuestra sinceridad, ese corazón va a seguir unido aún en la adolescencia. Pero ¿cuántos niños viven una fantasía? Viven promesas sin cumplir, viven ofensas, viven con padres que tienen una doble vida. Y mientras son niños pensamos, pues es una etapa de inocencia, de fantasía, no pasa nada. Pero al cruzar los 13, 14 años, esos hijos se alejan. Esos hijos ya no quieren escucharte, esos hijos se avergüenzan de llamar papá y mamá enfrente de otros, no tienen su corazón. Es porque han visto estas cosas y tú no has sido sincera en ser una persona transparente y humana. Los hijos saben que somos carne y hueso, que fallamos, que no somos perfectos. Lo único que necesitan es que sus papás los reconozcan delante de ellos, hermanas. Y es a veces esa dureza en el corazón de los padres decir, pues es su deber obedecerme, es su deber darme su corazón, es su deber escuchar mi consejo. Sí, es su deber, hermana, pero tú también te puedes ganar este privilegio. Por eso Malaquías 4:6 habla de los dos lados, tanto de la madre al hijo como del hijo a su madre. Y hermana, si tu hijo ya ha cruzado los 13, 14 años, hay una pregunta muy importante que debemos hacer. ¿Tengo el corazón de mi hijo? Y si lo tienes, pues hazle esta pregunta a tu hijo. Hijo, ¿me has dado tu corazón? Me gustaría tener tu corazón para que yo te pueda guiar, dar un consejo, opiniones, orar por ti, apoyarte, pastorear tu corazón en las decisiones que vienen por delante en esta etapa de tu vida. Y hermana, los jóvenes cuando ven esa sinceridad de todo corazón lo entregan. Algunos hacen alguna ceremonia y entregan una llave, algunos simplemente dan un objeto, o los padres hacen una oración, o simplemente es una plática importante que tengas con tus hijos. Hermana, este es el privilegio que tenemos como padres. La iglesia sí tiene pastor de jóvenes, hay consejeros, hay maestros de escuela dominical, pero tu privilegio es pastorear personalmente ese corazón y se empieza teniendo esa relación. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pues hazlo un momento especial, explícale a tus hijos por qué razón tú quieres tener su corazón. Si hay cosas que arreglar para que este puente esté perfecto, decirlo y entonces hacer ese evento en el cual el hijo entrega su corazón. Vamos al versículo número 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una alimentación adecuada. Ya que tienes el corazón del hijo, ya que eres el pastor o pastora, ¿verdad?, del corazón de tu hijo, es tiempo de cómo voy a alimentar ese corazón, de qué lo voy a llenar. Pastorear el corazón del hijo es darle el alimento para su alma por medio de la palabra de Dios. Muchas veces queremos decir nuestra experiencia, nuestro punto de vista, lo que nosotros vivimos, y es bueno algunas cosas, ¿verdad?, que aprendimos, pero no todo lo que hicimos nosotros de adolescentes, de jóvenes, fue totalmente perfecto o bíblico.
Y entonces, para no errar en el consejo, hermana, lo que tú puedes alimentar a su corazón, que sea la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay mejor herramienta que llegue al corazón del Hijo que la palabra de Dios. A veces pensamos que con nuestra persuasión y con nuestra imposición o manipulación vamos a llegar a su corazón, con el miedo, todo esto de psicología inversa. No, hermana, no hay mejor cosa que alimente su corazón, que conforte su corazón, que también le muestre sus errores como la palabra de Dios. Esta herramienta exhorta, anima y confronta. Como buenos pastores debemos hacerlo de manera apacible y natural y constante. No porque es la Biblia, hermana, tienes el derecho de gritarla y exigirle, es que la Biblia dice, o darle bibliazos, no. Es simplemente platicar. Mira, estoy observando que estás tomando algunas decisiones en cuanto a tus amigos. Y la Biblia dice mucho acerca de la amistad. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo y más unido que un hermano. Tus amistades van a ser tan cercanas como un hermano de sangre. Eso significa que van a ser una influencia a tu vida y tú a ellos. Entonces, estos amigos realmente te están llevando a Cristo, te están alejando a Cristo. Tú estás siendo un líder para ellos, estás siendo un seguidor. Estos amigos realmente son amistades que te edifican o amistades que te están desviando. Y al platicar de esta manera, estamos pastoreando en su corazón bajo principios bíblicos. No estoy hablando de tener algo religioso y un culto y con cantos y ofrenda, no, hermana. A veces una plática en el carro, antes de dormir, orar con ellos en la mañana y leer un proverbio y tener ese tiempo juntos de poder llegar a su corazón. ¿Qué tanto tú llegas al corazón de tus hijos? Hay algunas ideas que podemos tener. El leer el proverbio junto cada día, quizá en la mañana, sentarse antes de desayunar o después de desayunar y leer el proverbio del día. Tener un tiempo de devocional familiar, ir juntos a un estudio bíblico, un discipulado, memorizar versículos, leer historias bíblicas o quizá escuchar la Biblia cuando vamos en el carro, buscar películas que edifiquen con principios cristianos. Piensa tú de qué manera a través de la Biblia yo voy a llegar al corazón de mi hijo, y utiliza todas las herramientas. Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, hermana, realmente nosotras nunca nos vamos a parar detrás de un púlpito, nunca vamos a tener el liderazgo espiritual en una iglesia sobre varones, pero los hijos que tú estás criando en casa son tus ovejas y tú eres el pastor. Y tú las vas a repetir durante los años que Dios los tenga en tu casa. Y no hay mejor predicación que el testimonio de un hijo por lo que su madre hizo en su vida. Vamos al versículo 13 del Salmo 23. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vamos a hablar es la renovación del carácter y la personalidad. Cuando aquí dice confortará mi alma, también se podría traducir como restaurará mi alma. Es volverla al estado original. Entendemos que cuando el hombre pecó, todo su ser murió, su cuerpo, su alma, su espíritu. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu es vivificado por la presencia del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo va a morir, sí, físicamente, porque se enferma y va a terminar siendo polvo, pero vamos a tener un cuerpo renovado en el cielo. Pero el alma ha quedado corrompida. Es el alma, hermana, donde se trabaja la vida espiritual. A veces hemos pensado es que la vida espiritual se basa en cómo me veo, cómo me visto, cómo hablo, cómo actúo. No, hermano. La vida espiritual empieza en el alma.
en tus pensamientos, razonamientos, sentimientos, emociones, decisiones, para después lo que se actúa en la carne. Entonces, nosotras, hermana, vamos a restaurar el alma de nuestros hijos. ¿Cuántas personalidades pueden tener nuestros hijos? Muchísimas, empezando que son introvertidos o extrovertidos, sociables o retraídos, platicadores o callados, tímidos o muy parlanchines. Y ahí empezamos, que así Dios los hizo, y después empezamos a ver cosas un poquito más específicas. Algunos tienden a ser perfeccionistas, otros son un poquito más flexibles, otros no les importa cómo se ven las cosas, otros se molestan mucho que los demás no hagan las cosas bien, y tantas personalidades que se pueden ver en sus vidas, cómo responden a situaciones, cuando hay conflictos, cuando toman sus cosas, cuando se les rompe algo, cuando se equivocan. Y todo esto, hermana, es lo que nosotros vamos a pastorear, esa personalidad. Pero ¿qué tipo de personalidad? ¿Cuál es el ideal? Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y qué es Cristo? Bueno, hay demasiado. El Señor Jesús era manso y humilde, era un siervo, tenía paciencia con los que no eran igual que Él, se paraba por la verdad y defendía lo que era lo correcto. Y vemos la personalidad de Cristo a través de los evangelios, y este es nuestro reto. Era un líder, no era un seguidor. Él era firme en lo correcto, pero pacientes con los pecadores. Y esas cosas, hermanas, nos llevan y nos muestran qué manera yo puedo ver el carácter de mi hijo con el carácter de Cristo. Puedo también empezar a hacer una manera de medir su personalidad con el fruto del Espíritu. Veo en mi hijo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tengo que ver el carácter, ¿verdad?, también de Cristo en la vida de ellos. Que perdonen, que soporten, que sean fieles, valientes, agradecidos, amables. ¿Y qué significa realmente confortar el alma o restaurar el alma? Que el Espíritu Santo controle totalmente nuestro yo. Y para que el Espíritu Santo controle nuestro yo, debe haber un funeral. Y ese funeral es todos los días. Señor, este día yo me hago un lado en mi manera de ser, de responder, de pensar, de actuar, de sentir. Y dejo que el Espíritu Santo guíe y tome control en todo lo que soy yo. Y cuando nosotros, hermanas, hacemos ese funeral y ponemos al Espíritu Santo en el lugar correcto, se llama ser llenos del Espíritu Santo, entonces empezamos a vivir en su gracia, en su poder. Y nos damos cuenta que lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios a través de su Espíritu. Y el orgullo, la vanagloria, la religiosidad se hacen a un lado, porque te das cuenta, no soy yo, es Cristo en mí. Y eso, ¿cuánto dura, hermana? Bueno, dura toda la vida. Pero al pastorear el corazón del Hijo es darle las herramientas para que Él sepa en un futuro lo que Él necesita que Cristo le controle. Podemos ver muchos personajes en la Biblia. Tenemos a un Pablo con un celo por las cosas de Dios, pero sin Cristo, y cómo Dios lo transforma y lo hace un líder, sí, con ese celo pero sensible. Tenemos un Pedro imprudente, arrebatado, con buenos deseos pero muy inmaduro, y cómo Dios transforma su vida y separa. Y la gente podría decir que no tenía educación académica, pero tenía un poder y presencia en lo que hablaba y lo que creía. Podemos ver a un Moisés que dudaba que Dios lo pudiera usar, que tomaba decisiones arrebatadas y a veces sentía que Dios no lo iba a hacer una gran persona, y lo convierte en un líder, y en un líder con mucha mansedumbre. ¿Y cuántos personajes en la Biblia realmente sus almas fueron restauradas cuando ellos encontraron cuáles eran sus debilidades y se fortalecieron en el poder del Espíritu?
Vamos al versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si algo le da al hijo el valor para seguir adelante, es el apoyo de sus padres. A veces hay épocas donde los hijos van a pasar por miedos, temores, cosas difíciles. Y los padres estamos ahí para pastorear aún esas emociones que los limitan. Esos cambios, ¿verdad? De entrar a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Esos miedos de tener que ir quizá a un campamento o llegar y ser el único en un lugar donde no te conocen. Todas esas cosas que pasan a nuestros hijos, sus miedos, temores, fobias, a veces son reales o a veces son imaginarias. Pero nosotros podemos pastorear esas necesidades de su alma, esos temores. Hay hijos que tienen temor desde la oscuridad, le tienen temor a las arañas, quizá a la muerte, han pasado un rechazo, un bullying, la pérdida de un ser querido, enfermedad, dolor. Y pastorearles es ayudar que estos temores no tienen que ser lo que controlen sus vidas, que en Dios encuentran ese descanso, que en el Señor les fortalece para seguir adelante, pero también el estar a su lado. A veces es decir, yo te acompaño o yo voy a orar por ti. Estar ahí presente, a veces se habrá defenderlos e ir por ellos a rescatarlos en momentos difíciles. No debemos de burlarnos de esas cosas. Ya estás bien grandote y todavía le tienes miedo a la oscuridad. No, ni tampoco minimices su dolor. Los hombres no lloran, no pasa nada, levántate. En su corazón es algo real que en ese momento les duele, que en ese momento sienten dolor y tristeza, pero que en Cristo pueden pasar estas dificultades. Y un buen versículo que podemos leerle a nuestros hijos en este tiempo es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quizá, mamá, va a haber tiempos en los cuales sus temores te sobrepasan, pero juntos pueden llegar y buscar ese consuelo en el Señor. Versículo 4 también dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí hay dos herramientas que utilizaba el pastor para guiar a su rebaño. La vara, que era un palito largo, y el callado, que era como un bastón. Y ambas les daban protección a la ovejita. Y en este tema vamos a hablar lo que es el entrenamiento por medio de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina no me estoy refiriendo a castigo, a corrección. Recuerden que disciplina es enseñar, es entrenar, es animar, es corregir, y si de plano no lo quiere hacer y es obstinado, es castigar. La disciplina, cuando entrenamos a los hijos para ir por el camino correcto, pues les da seguridad. Esto le ayuda al hijo a tener límites, a conocer hasta dónde debe de llegar y lo que es someterse a una autoridad y obedecerle. Después de dar un mandato y el hijo no lleva a cabo lo que ya se le enseñó, cómo se le animó, cómo se le corrigió, sino que desobedece, entonces se le aplica lo que es la corrección. Y hay diferentes tipos de correcciones, y utilizando las ovejitas podemos hablar de varias. Una de ellas son los límites. Las ovejas oyen, reconocen y siguen la voz del pastor. Los hijos deben de saber hasta dónde pueden llegar. El sí y el no, hemos hablado, no son negociables, son absolutos. El hijo sabe, aunque el padre no está presente, qué cosas le da o no le da permiso. Y esto ayuda mucho a que el hijo diga, mis padres no están de acuerdo en esto. Yo no voy a hacer esto aunque mis padres no me vean. Conoce sus límites, hasta dónde puede llegar, cuáles son las convicciones que hay en su casa, qué es lo que se le permite, cuáles son los horarios, qué cosas él puede elegir o no. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los límites, esa es una manera de corregir al hijo cuando se está yendo, que él conozca sus límites. Pero también en una edad
que son pequeños, utilizamos lo que es la vara, la disciplina física. Y ya hemos hablado de que la vara tiene su graduación, llega hasta la infancia, y en la adolescencia pues obviamente ya no se utiliza la vara, se utilizan otras técnicas, pérdidas de privilegios, servicio, pagar por la deuda. Pero entendamos que aplicar la disciplina por la desobediencia ayuda al hijo a mantenerse, ¿verdad?, en el lugar correcto. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Lo que son esa disciplina que quebranta, no solamente pues físicamente, ¿verdad? Quebranta su corazón, es lo que estamos viendo, es esa disciplina ya sea en vara o en privilegios o pérdida de permisos, que es lo que va a quebrantar su corazón para volver al camino correcto. Pero saben, hay otra técnica que utilizan los pastores, es quebrantar su rebeldía y obstinación. Hay ovejitas que son muy rebeldes, y aunque el pastor les ha puesto límites, aunque el pastor ya ha utilizado la vara, esta ovejita sigue y sigue y sigue haciendo lo incorrecto. Pues una técnica que usan algunos pastores es quebrarle una patita a la oveja. Y al quebrarle la patita a la oveja ya no va a poder caminar, pues no hay muletas, ¿verdad?, para una oveja. Entonces él la pone en una bolsita, venda esa patita, lo pone en una bolsita, y a donde quiera que vaya la oveja tiene que ir al lado del pastor. Ahora sí ya no puede ir a donde quiera ni hacer lo que se le da la gana, sino simplemente tiene que estar cerca del pastor para que nuevamente su oído se ajuste a escuchar los límites que el pastor tiene para ella. Y sabes qué, hermana, a veces en la vida de los adolescentes, como ya no utilizamos la vara, Dios también tiene que quebrantar sus vidas. A veces es bueno, hermana, dejar que Dios quebrante sus vidas, que se les descompone el celular, que reprueban un examen, que los amigos no lo invitan, que tiene que pagar algo que rompió, que tiene que servir porque ofendió a otros. Ese quebrantamiento, hermana, les ayuda también a volver al camino correcto. Dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La humillación a veces es importante en crianza, estamos hablando pues de jóvenes. No le vamos a quebrar una pata, pero a veces el Señor sí va a quebrar cosas en su vida. Hace poco un papá me decía, pues yo le había dicho a mi hijo que su castigo era no iba a jugar fútbol. Y bueno, cuando ya vimos que quitarle el fútbol no funcionaba, lo siguiente va a ser, pues te vamos a tener que quebrar esa tablet o iPad, algo así que tenía. Y le digo al hermano, y la quebró, y dijo sí, y me dolió mucho. Digo, porque la debía, dice, no, la pagó mi hijo. Pero hay que a veces llegar a esos quebrantamientos, porque el hijo necesita humillarse para regresar y entender el camino correcto. Y eso, pues como les dije, a veces hay cosas que vamos a tener que pensar, ¿cómo se puede humillar mi hijo? Y entender que Dios quiere trabajar en su vida. A veces no te vas a necesitar pensar tú, el Señor también está trabajando junto contigo. Y bueno, otro punto que también utilizan los pastores en la protección de sus ovejitas es el cerco de espinos. Cuando una ovejita ya ha pasado por este proceso y el pastor dice, bueno, ya le quebré la patita, pero sigue necia. Entonces el pastor ponía a la ovejita y la rodeaba de muchas ramas con espinas, para que cuando la ovejita tratara de salirse del camino y se acercara, se incomodara por las espinas y se mantuviera en el lugar. Cuando una ovejita no desea someterse y permanecer en el rebaño, esto es lo que tiene que hacer un pastor, ponerle este cerco de espinos. ¿Y cómo se aplica eso a la vida de nuestros hijos? Bueno, en Oseas 2:6 hay una oración que hizo Oseas por su esposa rebelde. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Esta fue la oración que hizo Oseas por su esposa, que cuando su esposa tratara de rebelarse y salir del camino, ella se acercara y sintiera las espinas y la incomodidad y se regresara y no hallara por dónde escaparse para desobedecer. Hermana, hay veces en las cuales vamos a tener que decir, bueno, yo ya puse límites, le di la vara,
ya quebranté su espíritu, ahora que es adolescente, pero sigue rebelde, ¿qué puedo hacer? Bueno, hermana, es tiempo de dejarlo, que el Señor lo rodee con un cerco de espinos. Es una oración. Esto no es algo que tú vas a hacer, es algo que Dios va a traer en su vida. Y si tú lees el libro de Oseas, ahí explica exactamente lo que Dios hizo en la vida de esta mujer. Y hermana, pues hay que orar y decir, Señor, yo ya hice todo lo humanamente posible para estorbar, para quebrantar, para corregir, para instruir a mi hijo, y aún así quiere estar en esta rebeldía. Señor, yo lo entrego a ti y rodéalo de espinos, que cuando se quiera desviar y que cuando quiera tomar una decisión y que cuando le inviten, él sea protegido por ti, Señor, para que se incomode y regrese al camino. ¿Y cuántos hijos han contado historias como, es que ya me iba a ir a tal lugar y se nos ponchó la llanta y no fuimos? Y las mamás dicen, gloria a Dios. O, ay, es que los amigos se pusieron de acuerdo y allí iba el hijo y no sé qué pasó, los amigos se pelearon y no llevaron a cabo esa actividad. Y tantas historias cuando madres se mantienen orando para que Dios rodee a sus hijos en este cerco de espinos. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es la protección contra el mal. Hermana, así como un pastor cuida sus ovejas de ladrones, dice ladrón, salteador o depredadores, hablando acerca del diablo, pues nuestros hijos también, hermana, están rodeados de personas que quieren entrar a ese rebaño que es tu hogar, son tus hijos, y robárselos, y matarlos, y destruirlos. ¿Qué es esto? Pues el mundo con sus tentaciones, la misma carne que ellos tienen con sus deseos, y Satanás que utiliza todo esto, ¿verdad?, para llevar su fin, que es destruir la vida de nuestros hijos. Y yo como mamá debo protegerlos del mal. ¿Qué era lo mejor que podía hacer un pastor para proteger a sus ovejas en la noche? Pues velar, estar atenta, ¿verdad? En los momentos de peligro estar atenta, y velar no es solamente ver y hacer. En la Biblia dice velar y orar. Orar por nuestros hijos cuando empiezan esas cosas que tú observas, ya es el momento en que va a llegar esa tentación por la carne, por el mundo, por Satanás. ¿Qué puedo hacer? Estar atenta, tomar decisiones de protección y orar por ellos. Dios promete bendecirnos frente a nuestros enemigos también si nos sometemos. Dice la Biblia, sométete pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. También algo que yo debo hacer por mis hijos es ayudarles a someterse a Dios. Esto de honrar y obedecer a sus padres no es solamente por tener hijos bien portados. Esto significa que cuando nuestros hijos se están sometiendo a lo que es la voluntad de sus padres y los están honrando, ellos están dentro de una protección prometida por Dios. Someteos pues a Dios. Y bueno, someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios, seguir lo que dice la Biblia y someterse a las autoridades que Dios ha puesto sobre el hijo, tanto en su casa como en la iglesia, como en la sociedad. Y cuando el hijo está en esa sumisión, dice después, resistir al diablo, o sea, no caigas en tu tentación, no te vayas hacia lo que él quiere, y entonces ese enemigo va a huir. La victoria sobre el pecado, Cristo la obtuvo en la cruz, definitivamente. Es por eso que podemos decir que somos más que vencedores. O sea, no podemos decir, ay, ¿por qué? Porque Dios no es lo suficientemente fuerte. No, hermana, en Cristo ya tenemos esa victoria. Simplemente tenemos que ponernos en el lugar correcto, creer que yo tengo esa victoria, creer que mi cuerpo es de Cristo, creer que hay un enemigo que es real, que Cristo ya lo venció, pero si yo me pongo en el lugar correcto, voy a alcanzar esa victoria. También pastorear al hijo es enseñarle a tomar la armadura de Dios. Y si tú lees ahí en Efesios, la armadura de Dios prácticamente es la Biblia.
que protege nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nos rodea de la verdad, es andar caminando llevando el evangelio, es defendernos con la espada, es protegernos con la fe. Todo esto es la palabra de Dios y nuestros hijos deben aprender a usarla. Esta es la protección contra el mal. A veces nada más pensamos, pues lo que se saben de memoria, no, que nuestros hijos la lean, la entiendan y la apliquen a través de la fe. Cuando el hijo es pequeño, hermana, definitivamente él va a vivir bajo tu fe, tus reglas y convicciones. Pero al ir creciendo, el hijo tiene que aprender a usar sus propias armas, su propia fe, sus propias convicciones, sus propias normas de vida. Y terminamos en el versículo 6, dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí es, hermana, la parte de entregar nuestros hijos al gran pastor. Pastorear a nuestros hijos es simplemente entrenarlos para que después ellos pertenezcan al pastor de los pastores, al Señor. Un día, hermana, esos hijos van a salir de casa y van a formar sus propias vidas y van a pastorear a sus propios hijos. ¿Y quién los va a guiar? ¿Quién va a estar ahí para decirles esto está bien, esto está mal? El gran pastor de las ovejas, el Señor Jesús. Y la manera como nosotros los estamos guiando, los estamos tratando, los estamos pastoreando, es simplemente un entrenamiento de lo que Dios va a hacer en sus vidas adultas. Hermana, este es un trabajo muy bonito, pero termina. Y tienes que verlo y decir, bueno, así como yo le mostré a mi hijo que así es Dios el pastor, él se va a agarrar de él para siempre. Entonces, hermana, tenemos un trabajo muy importante. Representamos al buen pastor en la vida de nuestros hijos. Si nosotros lo representamos mal, ellos van a entender a un Dios mal. Si nosotros le decimos, no importa, no pasa nada, tú síguete portando mal, van a entender que tenemos a un Dios de demasiada misericordia y demasiada gracia y que podemos vivir vidas desenfrenadas. Total, vamos al cielo. Pero también podemos representar mal a un pastor en esa dureza, en esa firmeza, en esa rigidez, y ellos piensan que Dios está listo para mandarles un rayo en cualquier error y que todo es por pecado, y entonces se van a alejar de él y van a decir, yo quiero estar cerca de ese Dios. O a veces, hermana, ni siquiera los vamos a pastorear, los vamos a dejar que anden ahí como esos animales salvajes. Como hace poco vi un video de una oveja que se perdió en los campos por semanas y cuando la encontraron tenía demasiada lana, que estaba sufriendo, necesitaba que la cuidaran, que la protegieran, la alimentaran, la rasuraran, la guiaran. Hermana, un hijo no debe vivir sin pastoreo. Si le enseñamos a que tú vive tu vida y haz lo que quieras, ese hijo siempre va a tener miedo e inseguridad. Y piensa usted qué otras cosas, ¿verdad? Es no pastorear a nuestros hijos. Y todo esto lo lleva a una sola. Cuando ellos salen de casa van a decir, bueno, hay un Dios en los cielos, es real, me mira, me ama, me protege, me pone límites, me muestra qué es lo que debo hacer, me ayuda en mis temores, me alimenta, me está transformando cada día, me disciplina, porque tal y como mi mamá lo hizo conmigo, es exactamente como lo hace Dios ahora. Y qué hermoso, hermanas, cuando nosotros volteemos y vemos a nuestros hijos tomarse ahora del verdadero pastor. Pues esta es la enseñanza que yo quería dar con ustedes este día, hermana. Espero les sea de bendición. Son cosas que en lo personal Dios ha trabajado primero con mi vida y que lo tengo que poner en práctica para poderlo enseñar. Y pues ahora, hermana, yo les animo a que ustedes tomen este reto y comiencen, ¿verdad?, a pastorear el corazón de sus hijos. Y si lo han hecho, pues aprendan estrategias, tengan esa visión. Para mí me ayudó mucho en esta clase ver exactamente cómo un pastor cuida a sus ovejitas. Yo estuve viendo muchos videos de realmente todo ese esfuerzo, dedicación, sacrificio que se hacen y todas las ganancias que hay después. Entonces, hermanas, pues las animo a seguir adelante y recuerden, hermana, la maternidad es un ministerio y es un ministerio que se debe hacer con gozo. Cuando no hay gozo es porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas,
y lo estamos haciendo lejos del poder del Espíritu. Entonces, hermana, tómese del Señor y dígale: Señor, haz de mí el pastor que necesita el corazón de mis hijos. Pues Dios les bendiga, nos estamos viendo. Hasta luego.